Hay algo importante. Está haciendo unos días de calor y no queremos que nadie se deshidrate. En medio de mi sermón tienes que ir corriendo a tomar agua y no pasa nada. En segundo lugar, como podéis ver, estamos experimentando con lo que esperamos que sean mejoras en nuestra experiencia dominical. El hecho de proyectar la liturgia nos ofrece una cierta libertad, marca en maniobra que es crítico, ¿no? Entonces, pero vamos a ser pacientes y hasta que se perfeccione el arte, pero seguro que será de dirección y quiero dar las gracias a Alberto y a Renato que han trabajado mucho para que esto sea posible. Bien. Bueno, hoy damos comienzo a una nueva serie de homilías sobre que yo he titulado Los 7 pecados capitales. ¿Qué han ido para venir el domingo por la mañana a escuchar acerca del pecado? De entrada no milita quizás, sobre todo a nuestros oídos modernos, pero yo de verdad que creo que será de bendición. Espero y trabajaré para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y hoy es una mera introducción al tema más global del pecado en sí, para después, la semana que viene, empezar a ver con los 7 pecados dominados capitales. Quizás el pecado, esto se ha dicho, que el pecado más grande en el mundo hoy es que hemos perdido el sentido del pecado. Quizás este es el pecado capital, haber perdido el sentido del pecado. Nuestra generación ha heredado la predicción, podemos llamarlo así, de que hizo Dostoyevsky, que si Dios está muerto, todo está permitido. Todo, a fin de cuentas, es consenso, opinión, nada más. Psicologizamos el pecado hoy en día, lo reducimos a sentimientos de culpa y quizás más aún a una incapacidad de adaptación a las formas modernas de pensar y de actuar. Ese es el pecado de hoy en día, no adaptarse a las nuevas formas de vivir y actuar. Por esto y por muchos otros motivos, iniciaremos esta serie de sermones sobre los pecados capitales. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Chesterton, el célebre autor inglés, con su forma tan magistral de expresarse, dijo acerca del pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que realmente puede probarse. Un hecho observable que uno puede ver en la calle. Y es cierto, yo estoy de acuerdo. No hay que más que abrir las noticias cada día para ver cómo el pecado original se pierde. Agustín definió el pecado así. Un hecho, el pecado es una expresión, acción o deseo contrario a la ley eterna. San Juan, en su primera carta, define así el pecado. El pecado es una infracción de la ley. Ahora bien, no debemos pensar en el pecado tan solo en términos de violar las leyes de un legislador. Es mucho más que eso. Ya que el primer hombre y la primera mujer fueron creados buenos, pero también fueron establecidos en una amistad con Dios. Por lo tanto, el pecado nunca se debe de concebir como violar un mandamiento, una ley. No, es la ruptura de la relación. Escucha bien, el pecado es la ruptura de nuestra amistad con Dios. El pecado es relacional, no es solo judicial, sobre todo es relacional. Es su nivel más fundamental, pues es, como dijimos, la ruptura de la amistad con Dios. Es el abuso de la libertad que Dios nos dio
para amarlo a Él y amarnos los unos a los otros. Es el abuso de la libertad, el don más grande que Dios nos dio, que nos constituyó en su imagen y semejanza, la libertad. Es el abuso de dicha libertad que nos dio el poder para amarlo a Él y para amarnos mutuamente los unos a los otros. Ese es el pecado. El profeta Jeremías, o Dios en boca del profeta Jeremías, capta también este matiz relacional cuando Dios dice: dos males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí. Fijaos. No habla aquí de la idolatría, de las injusticias. No, mi pueblo me ha dejado a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. El pecado es la transgresión de la ley, pero es la ruptura de la amistad con Dios. ¿Cuál es el origen del pecado? Pues claro, Dios creó al ser humano para la amistad consigo mismo. Le dotó de todo lo necesario, todos los dones necesarios para ser feliz consigo mismo, feliz con su entorno, el medio ambiente, con todas las demás criaturas y también con su creador. Está claro que esta feliz amistad no es una relación entre iguales. Dios es Dios, Adán y Eva no lo son. Y por lo tanto hay límites más allá de los cuales el hombre no debería traspasar. El hombre fue diseñado y destinado para participar en la naturaleza divina, para ser, en las palabras de algunos teólogos, divinizados, ¿sí? No ontológicamente, pero sí en cuanto a las cualidades nuestras, para participar en la naturaleza divina. Pero seducidos por el diablo, el ser humano despreció el camino hacia esa participación en la naturaleza divina, cogiendo un atajo que le ofreció el diablo, pero un atajo prescindiéndose sí de Dios, dándole la espalda. Todo pecado posterior a este primer pecado participa en su misma naturaleza. Es una desobediencia hacia Dios que es el fruto de una falta de confianza en la bondad de Dios. Todo pecado participa y sigue el mismo ejemplo que el pecado de Adán y Eva. Es un desobedecer a Dios, lo cual nace de una falta de confianza en su bondad. Este ataque le costó muy caro a Adán y Eva, les costó caro, porque perdieron lo que la teología llama la justicia original. Me explico. En su estado original, el ser humano fue creado con una mente perfectamente orientada hacia Dios. Una mente perfectamente orientada hacia Dios su Creador. Al caer en pecado, esa mente que pretendía regular las orientaciones, las pasiones, los apetitos, esa facultad reguladora se perdió. Y por eso estamos como estamos, no nos controlamos. Sucumbimos hacia los impulsos, los apetitos del cuerpo, porque esa facultad de la justicia original se perdió. Eso es lo que la teología llama la concupiscencia. Es una inclinación hacia lo malo. Y la mala noticia, el misterio insondable, pero a la vez verdadero, es que todo ser humano hereda de Adán y Eva esa inclinación hacia el mal. Nacemos no pecando, pero sí con esta inclinación, no hacia la justicia, sino hacia la injusticia. Eso es lo que la Biblia llama el pecado original. Bien, ¿por qué esta serie? Bueno, esto fue una pequeña introducción sobre el pecado, que es, dónde se origina,
Ahora nuestra serie, ¿por qué una serie sobre un tema tan deprimente aparentemente? Bueno, ahora, gracias por hacerme la pregunta. Espero convencerte que vale la pena, que tiene su razón de ser. Primero, porque nunca debemos perder de vista cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios, alguien lo describió así, es la plenitud de vida. Que tú y yo estemos en Cristo plenamente vivos. Y para ello tenemos que quitar todas las barreras y todos los estorbos para poder participar en esa clase de vida bien abundancia que Cristo vino a darnos. Y por lo tanto el pecado es un estorbo. Nos conviene aprender acerca de él para despojarnos de él y participar en esa vida que Dios, por medio de Cristo, nos quiso dar. Nuestra generación, al relativizar el pecado, nos perjudica en esa búsqueda. Y caemos hoy en día en un poco las palabras del profeta Jeremías. Todo el mundo dice paz, paz, cuando no hay paz. Y no nos conviene. No nos conviene tratar este obstáculo a la vida en Dios con superficialidad y con nociones vagas. En otras palabras, nos conviene saber de qué quiere considerarnos. De verdad, no hablar en generalidades, no hablar de forma genérica, sino saber cuál es mi talón de Aquiles para identificarlo, superarlo con la gracia de Dios. Segundo, nuestra misión al abordar el problema del pecado no es solo interesarnos por los pecados cometidos con el cuerpo, que son los que más saltan a la vista, sino, más importante aún, los pecados del corazón, del alma. Porque los pecados del corazón representan la raíz de todo pecado que cometemos con la lengua, con los ojos, con las manos, etc. Para tratar realmente este obstáculo a la vida que todos deseamos como cristianos, tenemos que llegar a la verdad. Pues como un ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte hace una nueva y ampliada interpretación del decálogo de los 10 mandamientos y dice lo siguiente en Mateo 5:21, dice: habéis escuchado, no cometeréis adulterio, no cometeréis asesinato. Yo os digo que el que se enoja en su corazón contra su prójimo ha cometido asesinato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa no solo lo que la mano pueda hacer, ¿no? El arma que la mano pueda asirse para llevar a cabo ese pecado, sino el corazón, porque en el corazón está la raíz. Y la raíz es lo que produce el enojo, el enfado, la extorsión, el asesinato, la violencia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos interesa. Lo describe muy bien un autor que me gusta mucho. Dice lo siguiente, a ver si estáis de acuerdo. El desprecio puede herir tanto y destruir tan profundamente que el asesinato sería casi una misericordia. Claro, si tú estás conviviendo con alguien que te odia, ¿verdad? Alguien que está airado siempre contigo, llegará un momento en que pensarás, mira, que se acabe de una vez esto, sería una misericordia. No nos interesa solo, repito, los pecados del cuerpo, sino los pecados del corazón. ¿Para qué? Para buscar sanidad de estar plenamente vivos en Cristo. Por último, echaremos mano de la sabiduría que viene de los padres del desierto, porque de ellos nos llegan los primeros listados de los pecados capitales. ¿Quiénes fueron los padres del desierto? Fueron unas personas que al no normalizarse el cristianismo en el Imperio Romano, cuando Constantino
supuestamente se convierte, ¿qué pasa? Que la fe cristiana pasa de ser una fe perseguida a ser la fe de todo el imperio, la fe de moda. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo se convirtió a la fe cristiana. El resultado fue que todos eran cristianos y no era cristiano ninguno. Todos y ninguno. Porque la iglesia de la noche a la mañana se convirtió en una institución respetada, pero perdió rápidamente su santidad, perdió rápidamente su compromiso con Dios. Entonces, estos hombres, movidos por la mundanalidad de la iglesia, huyeron al desierto para retomar esta búsqueda de una vida santa, de una vida entregada a Dios de verdad. Y son doctores del alma y nos van a ayudar mucho en nuestra comprensión de la anatomía del pecado. ¿Sí? Entonces, vais a escuchar hablar de ellos, de Juan, de Cassian, por ejemplo, de otros. Ahora bien, ya para acabar, hay un efecto secundario intencionado. Al estar predicando sobre el pecado, no pretendo yo que todo se quede en un análisis profundo de nuestros pecados, las consecuencias de ellos, sino que lo que también pretendo se ilustra muy bien en un episodio de la vida de Jesús. En el capítulo 7 de Lucas encontramos al Señor Jesús en casa de un religioso, un fariseo, llamado Simón. Jesús, como rabino, merecía ciertas atenciones, que se le dirigiera la frente, por ejemplo, que se le diera un beso, pero este fariseo Simón no le dio nada de eso, ninguna diferencia. Solo le abrió la casa porque, seguramente para satisfacer su curiosidad, por saber lo que Jesús opinaba sobre puntos doctrinales. En eso irrumpió una mujer. La Biblia la llama una mujer pecadora, entiéndase primero. Y esta mujer, muy a diferencia de Simón, le dio a Jesús todas las atenciones del mundo. Se arrodilló a sus pies, le ungió con las lágrimas, sus propias lágrimas, y con su cabello le lavó los pies. Y Jesús, al acabar esta historia, dice lo siguiente a Simón, el fariseo. Dice: aquel que se le perdona poco, poco ama. Aquel que se le perdona mucho, mucho ama. En otras palabras, hay una relación proporcional entre nuestra conciencia de pecado y nuestro amor por aquel que se hizo hombre, que clavaba la cruz para remediar nuestro problema. Si en las palabras de Jeremías decimos: paz, paz, tú estás bien, yo estoy bien, es un problema de todos, mal de muchos, consuelo de tontos. En cambio, si profundizamos, alguien dijo que hay que cavar hondo para edificar alto. Y eso es lo que pretendemos, no solo cavar hondo, sino también bien edificar alto, es decir, ver a Jesús en más de su gloria, en más de su esplendor, porque es aquel que vino del mundo para rescatarnos. Entonces, esto es lo que pretendo, con el favor de Dios, lo único que viene, empezamos ya con el primero. Debo advertir, esto sí que totalmente en broma, que si vienes a toda la serie pero faltas en un solo domingo, todos vamos a sospechar que ese es tu cargador digital y te va a saltar. No vamos a pensar mal, porque si faltas y se grabó mi hermano, lo encuentro en YouTube. En fin, que el Señor nos bendiga en estas semanas que vamos a estar contemplando algo que de verdad creo que será de bendición.